Capítulo 27. La venganza. Demasiadas cosas habían cambiado en su vida. Le asignaron una buena cantidad por la medalla que no dudó en entregársela a su padre para invertirla por medio de su corredor de bolsa. En más de una ocasión tuvo que atender a los medios informativos, pero su discurso no cambió. Al no poder sacar noticias de aquel extraño personaje, que restaba méritos a su hazaña, dejó de interesar a la prensa. Lo cual agradeció. Las clases en el INEF se reanudaron y se tomó muy en serio los estudios. Se involucró en numerosas investigaciones que iniciaban los profesores y estos se percataron de la capacidad de aquel joven que se volcaba por completo en su pasión, la educación por medio del movimiento. Jugó en la Liga Universitaria de Voleibol y participó en los nacionales ganando el Campeonato de España Universitario. De la vela se olvidó por completo. No competiría nunca más, a pesar que insistían en la federación. Su corta edad hubiera supuesto enormes éxitos en dicho deporte. Volvió al club de natación, a sus clases con los bebés, pero renunció a llevar el equipo de competición. Tuvo algunos enfrentamientos con la nadadora que lo atosigaba a todas horas, quedándose sin entrenar por verlo con aquellos bebés, alegando que deseaba aprender. Pero siempre recibía la misma respuesta: la preparación de los monitores lo gestionaba Teresa y no sería quien pisara su terreno. Habría estado encantada de compartir la preparación con su maestro, pero cuando le relató los motivos le apoyó de inmediato. La pareja tuvo presiones para atender los caprichos de aquella nadadora olímpica. Con toda seguridad de no haber ganado él la medalla de oro en vela, Teresa habría caído ante las peticiones de aquella mocosa. En colaboración con el titular de natación del INEF, logró ayuda económica por parte de la Delegación de Deportes para realizar una investigación sobre la natación de bebés. Aquello iba tomando cuerpo y los jóvenes investigadores consiguieron buenos resultados. Su tratado sobre la enseñanza de la natación concluyó y fue la propia Delegación de Deportes quien se encargó de editarlo para su difusión y venta. No solo lo hizo en el Estado español. Se tradujo a varios idiomas y las principales facultades de educación física en Europa y América se hicieron con ejemplares de aquel tratado. El nombre de todos los que de una u otra forma habían colaborado figuraban en aquel bello y eficaz tratado. Obteniendo un prestigioso premio sobre la divulgación de la actividad física y deportiva. Comenzó a colaborar en distintas revistas deportivas tanto provinciales como nacionales. Sus artículos cargados de base científica enamoraron a gran parte de los estudiosos del deporte. No solía salir en su tiempo libre, lo empleaba para profundizar sobre investigaciones que estaba realizando en colaboración con los profesores, y quedó con el titular de natación iniciar su maestría basándose en su experiencia, en sus investigaciones y en el tratado que había escrito. Recibió correspondencia de varias facultades del deporte, consultando o aclarando ciertos aspectos de su tratado y pudo contactar y animar a intercambiar información con vistas a realizar una gran tesina. Los primeros problemas en el club comenzaron a surgir a raíz de darse de baja varios de sus nadadores. No soportaban la dictadura de aquella nadadora y varios padres acudieron a la dirección para que Julián se incorporara. Era el único que había logrado que aquella caprichosa se controlara. Siempre se negaba y la dirección no se atrevió a amenazar al joven, conscientes que cualquier presión supondría el abandono del club y la sección de natación de bebés funcionaba a las mil maravillas. En cuantas ocasiones su profesor le invitó a fichar por el club que dirigía, tras constatar su valía. Pero lo conocía lo suficientemente durante ese año y 2 meses, que cuando comprometía su palabra era incapaz, salvo que la otra parte rompiera los acuerdos a los que se habían comprometido. Especialmente si era de palabra.
últimamente se estaba dando cuenta del cambio paulatino de la sociedad española. Se gestaban corrientes en busca de libertades e instauración de la democracia. Pero también se percató que cada vez se respetaba menos la palabra. El acto terrorista de ETA en ese mes de diciembre contra el militar Carrero Blanco, abría nuevas perspectivas, unido a la débil salud del dictador, hacían renacer vientos nuevos en la nación. El estado de su padre le preocupaba, especialmente después de la conversación que mantuvieron durante esas Navidades. Había escuchado el malestar de su hijo con el club por no haber renunciado a esa caprichosa señorita y le propuso crear un gran complejo deportivo en una zona privilegiada de la capital, pues había adquirido unos terrenos para la construcción de una macrourbanización, disponiendo de un buen espacio para montarlo. Su hijo razonó. Lo mejor que se podía hacer es esperar a que se forjase un poco más en ese mundo. Deseaba volcarse especialmente en su carrera y presentar la tesina. Luego, dependiendo cómo le fueran las cosas, se lo pensaría. Nunca había sido muy partidario de salir adelante con la ayuda de sus padres. Su ilusión siempre había sido demostrarse a sí mismo que podía lograrlo por sus medios. Pero después del comportamiento que tuvieron sus progenitores con la familia de Anki, no podía negarle nada. Su madre no hacía otra cosa que tratar de buscarle una chica de la clase distinguida de Madrid, tratando de conseguir que reaccionara. Hasta que un día tuvo que ponerse serio. La forma como le habló su pequeño le heló el corazón. Lo hacía por verlo arropado por alguien distinto a la familia, pero tras aquella conversación se olvidó de interferir en su vida. Aquel amor era sin duda el designado por el Creador para su hijo. Por otro lado, nunca lo veía ni triste, ni desmoralizado. Todo lo contrario, trabajaba con una ilusión desorbitada. Se relacionaba con muy poca gente y siempre era por cuestión de trabajo, por investigación o asuntos de estudios. Eso también lo constataba. A casa acudía con mayor frecuencia a aquel pedante proyecto de banquero que cortejaba a la cretina de su hermana. Cuando coincidían en casa a comer, cenar, o compartir la tarde con la familia, procuraba desaparecer pronto. No lo aguantaba. Pero sin la menor duda encajaba a la perfección con su hermana. Eran idénticos. Estudiaba 3 carreras a la vez y destacaba en todas ellas. Amén de cursar en vacaciones enseñanzas de alta empresa, en las mejores universidades del mundo. Un fin de semana se vio forzado a compartir la mañana del sábado con aquel personaje y su hermana. Había intentado en numerosas ocasiones entablar unos lazos mayores con el que sin duda sería su cuñado, aunque era consciente que sus personalidades y manera de pensar distaban demasiado. Pero esa mañana cedió a las reiteradas peticiones de su hermana y los acompañó para ir a la mansión familiar, donde contaban con un campo de golf particular donde disputar una partida. Solo había estado en 4 o 5 ocasiones en un campo de golf y siempre acompañando a su padre para partidas de negocios que se gestaron principalmente en el Levante español. En una ocasión se pasó el tiempo que duró la partida de su progenitor en el campo de pruebas y consiguió ir controlando ese difícil deporte. Un profesor de aquel campo le vio y le comentó que tenía cualidades. Al confirmarle que era su segunda jornada de contacto con ese deporte, se entusiasmó y comenzó a darle clases desinteresadamente. Aquel profesional se contentaba con descubrir los resultados que lograba con aquel muchacho. Intentaron quedar un par de veces que se desplazó de vacaciones a la costa levantina, pero una vez por parte de él y otra por su parte se malogró aquel encuentro y luego olvidaron aquella situación. Nada más llegar a la finca, al salir de los vestuarios se dirigió a la pista de prácticas para calentar previamente. Los primeros golpes los falló estrepitosamente, pero poco a poco volvió a coger el tacto de los palos y conectó golpes perfectos. El novio de su hermana pensó que le había mentido y trataba de aprovecharse para darle una lección. Podía pensar lo que quisiera, pero nunca había jugado 18 hoyos en un campo de golf. Los primeros hoyos fueron muy igualados. Julián conseguía con el drive distancias considerables, prácticamente a 10 metros del green, pero le caían en zonas de gran dificultad. Se mantuvieron muy igualados en la primera parte del recorrido. Pero cuando se inició los últimos 9 hoyos, comenzó a acertar con el drive y se despegó rápidamente de su contrincante. No se podía creer que no había jugado al golf.
Tenía un estilo elegante, con gran potencia en los lanzamientos largos y si antes no eran precisos, ahora los estaba clavando. El approach y par, poseían una gran calidad. Restaba importancia a su juego asegurando que había tenido bastante suerte. Al llegar a la mansión y ante la pregunta de los padres, Julián se apresuró a confesar que se habían divertido sin desvelar el resultado. Aquello agradó al anfitrión. Para aquel pedante que lo ridiculizara era algo que no soportaba. Desconocía que Julián leía el lenguaje corporal con esa destreza y evitó la humillación de aquel niñato. Aceptando de buen grado a su futuro cuñado. Le pidieron que se quedara a comer, pero alegando que tenía otro compromiso, se marchó a casa para acompañar a sus padres y pasar la tarde en su habitación trabajando. En el hogar también le preguntaron cómo había ido la mañana y al igual que hizo en casa de su anfitrión, respondió de la misma forma. Estaba en el jardín del chalet golpeando una pelota de voleibol, acción que solía realizar cuando se cansaba de estar trabajando en la habitación, cuando entró el servicio con una pareja que nada más verlo ella se lanzó en sus brazos. No era otra que Sara en compañía del otro oro olímpico español en la clase Star. Se sentaron en la mesa del jardín y rogó al servicio que ofreciese algo a sus invitados. Solicitada la bebida se reanudó la conversación. Dentro de la misma le propuso en más de una ocasión volver a la vela. Podían repetir el oro, esta vez en Montreal, pero las aspiraciones de Julián iban por el campo de la enseñanza. Cada vez que profundizaba en el mundo del deporte, se convencía que la alta competición tenía grandes valores pero también habían aspectos negativos. Incluso la mayor parte de los deportistas de élite no solían tener una vejez saludable. Se habían presentado en la capital para anunciarle que en el mes de julio se casaban. Se levantó de inmediato para abrazarse a Sara y desearle lo mejor. Aquel hombre era una buena persona, amén de tener una holgada posición económica y social. De momento cada uno seguía en su casa, pero la intención era instalarse en Donostia, donde su amigo tenía un bello chalet a las afueras de la capital. Solo en el caso que hubiera aceptado regresar, habría continuado con la vela, pero ahora también se dejaría la competición. Pero estaba claro que Julián no tenía la mínima intención de volver. Sara había finalizado el primer curso de Filología Hispana, estando matriculada en la actualidad en segundo curso. Luego seguiría estudiando hasta finalizar la licenciatura. Él era ingeniero naval y ya llevaba varios años trabajando en unos astilleros de embarcaciones deportivas propiedad de su padre en Donostia. Durante la conversación le confesaron que estaban instalados en un hotel, desplazándose en taxis hasta allí. Al día siguiente regresaban a sus respectivas casas. Se desplazaron con la única intención de comunicar personalmente su enlace. Como al chalet se desplazaron en taxi, concluida la merienda y en coche los acompañó hasta su hotel. La noticia le llenó de satisfacción. Tal vez algo joven para casarse, pero su futuro esposo era una persona de gran madurez. De principios consolidados y estaba convencido que sería una gran pareja. Faltaban pocos días para la boda y Julián estaba inmerso en los exámenes de fin de curso. Los resultados fueron brillantes y nada más conocer la última calificación, partió en coche hacia Donostia para asistir al enlace matrimonial de sus amigos. Fue una boda por todo lo alto. Y la sesión de fotos se realizó por toda la bahía. Julián seguía a la pareja y tomaba con su cámara. Una enfermedad de Rogelio, el director técnico del club, le llevó a sustituirlo, para el primer campeonato del mundo de Belgrado 73, un año después de la Olimpiada de Múnich, ya que conocía bien a las dos nadadoras del club que participaban. A primeros de septiembre, en Belgrado, Yugoslavia, los padres de la joven se convoyaron para tenderle una trampa al joven entrenador. En los campeonatos del mundo, después de desayunar en el hotel, decidieron realizar una visita turística en esa jornada que tenían de descanso. Alegando que se encontraba mal, se quedó en su habitación. Julián debía resolver unos asuntos con los artículos que solía escribir para revistas especializadas y decidió quedarse en el hall del hotel. A media mañana una de las recepcionistas se aproximó con el teléfono para que atendiera una llamada. Se puso al aparato y escuchó las quejas de la joven. No dudó un solo instante y subió a la habitación. Solicitó permiso para entrar, lo hizo dejando la puerta abierta. Nada más aproximarse a la cama, le indicó que tenía la espalda enganchada y no podía moverse.
Iba a abandonar la habitación para buscar un fisioterapeuta y resolver el problema cuando le retuvo asegurando que con un sencillo masaje en el costado se le pasaba. Ya le había sucedido otras veces. Iba con un pijama, se levantó, simulando dolor, la prenda superior dejando la zona de los riñones hasta las paletillas al descubierto, luego bajó ligeramente el pantalón justo hasta el inicio de la hucha. Dudó unos instantes y se decidió a aplicarle un masaje en la zona de los lumbares. Tenía el móvil en la mano y cubriéndolo con la almohada, pulsó el botón que tenía preparado, contó hasta 30 e inmediatamente se bajó los pantalones hasta las rodillas. No le dio tiempo a reaccionar pues inmediatamente comenzó a chillar representando el papel de una chica en pleno acoso. No había iniciado esos gritos cuando entraban por la puerta los padres de la joven con un recepcionista que teóricamente iba a abrirles la puerta para ver a su niña. La policía se presentó en el recinto hostelero y detuvieron a Julián. Estaba desconcertado, indefenso, aún saliendo bien parado de aquel momento. No se explicaba cómo había gente capaz de destrozar una vida por el mero hecho de sacar unas pesetas. A las 5 horas se presentaba su padre acompañado de su abogado. Habían contratado un reactor privado para estar cuanto antes junto a su hijo. Por medio del teléfono contactaron con 2 letrados en Yugoslavia previa información. Estos se personaron en la comisaría donde le retenían para iniciar de inmediato su defensa. Relató punto por punto todo lo sucedido. Se despidieron del chico mientras su padre y el abogado, en compañía de los letrados nacionales, se fueron al hotel y comenzaron a analizar toda la información, denuncia, declaración de empleados, de nadadores. Por fin tras cerca de 4 horas los letrados junto al abogado español aconsejaron al padre pagar una cantidad para que retiraran la denuncia. Posiblemente en un juicio ganaran pero eso les llevaría tiempo y un gran desgaste personal. Se pusieron de inmediato en contacto con los padres de la joven. Les exigían 100 millones de pesetas. Se mantuvo un pulso entre ambos y al final cedieron por 65 millones. Retiraron la denuncia, entregaron la cantidad y Julián salió de la comisaría. A su llegada a España la prensa se cebó en él y en el club le despidieron para limpiar su reputación. Al alegar que la denuncia había sido retirada. Se enteró por parte de un periodista que se debía al pago de unas grandes cantidades a la familia de la víctima que accedieron a retirar la denuncia, pero que el delito estaba ahí. Dejó plantados a los periodistas que le persiguieron hasta su automóvil y a toda velocidad lo puso rumbo a la mansión familiar. Deseaba aclarar lo escuchado por aquel periodista. Su padre no se encontraba en casa, por lo que decidió salir de nuevo tras telefonearlo y quedar con él en su despacho de la capital. En su deportivo y a toda velocidad fue en busca de su nuevo destino. Entró en los aparcamientos del edificio y una vez aparcado el coche entró en el ascensor hasta llegar a la planta donde se encontraba el despacho de su padre. La secretaria saludó al muchacho para inmediatamente avisar a su jefe.